en el día de hoy. Muchas veces lo hemos visto, cuando todo parecía imposible, quizá lo leemos en alguna historia, entonces llega este héroe y con esfuerzo y valor hace algo que nadie esperaba y lo consigue. Eso es lo que históricamente se ha llamado una proeza. Los escritos de las diferentes civilizaciones de la antigüedad, pues encontramos este tipo de proezas, conquistas, victorias que ganaron sus reyes, sus héroes, sus capitanes o soldados. Quizá te acuerdas o has leído de esta batalla de las Termópilas, cuando esos 300 espartanos resistieron ante el ejército persa. Quizá has visto algo de esto, o esa batalla en que Julio César ganó en tan solo 5 días, tanto que dijo, vine, vi y vencí. Y eso se le habla como grandes proezas de la historia de las batallas. Y en la Biblia también encontramos ese tipo de proezas, pero son diferentes, porque primero la palabra de Dios nos cuenta la historia tal como es. Muchas de estas historias seculares pues la embellecen, solo cuentan lo bueno, no cuentan lo malo, pero la Biblia nos cuenta tanto las proezas y las victorias de los líderes como también los pecados y las derrotas. Pero también la Biblia es diferente porque el mérito de estas proezas no va para los hombres, sino va para Dios. Aquí nos encontramos a David, que ya había sido ungido por rey por todo Israel, la capital la habían establecido en Jerusalén, el arca lo habían traído allí a Jerusalén, y también la semana pasada vimos cómo Dios hace un pacto con David, un pacto en el que David había dicho, Señor, yo te quiero edificar casa, y Dios le dice, no, tú no edificarás casa a mi nombre, pero yo te edificaré casa, un linaje para ti, yo voy a edificar casa para ti. Dios también promete que Israel iba a tener paz y descanso de todos sus enemigos. Ahora, había un problema, porque hasta entonces Israel había sido una nación que había ido de batalla en batalla, todos se metían con ellos por un tiempo, como en el tiempo de los jueces. Salía un juez, tenían una victoria, pero luego otra vez perdían. Y así un ciclo, así no lograban una paz duradera. Iban de un sitio para otro, un enemigo por un lado les ganaba, después el de la izquierda, el de la derecha, el de arriba, el de abajo, el del norte, sur, este y oeste, y no lograban esa victoria y esa paz sobre todos los enemigos. Pero Dios le había prometido a David victoria. En el Salmo 18, 50, David podía decir, grandes triunfos dará a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Hoy queremos ver, el título del sermón es Las victorias del rey, las victorias del rey. Y por supuesto, estas eran victorias del rey David, que ganaba el rey David, pero más que nada, eran victorias del rey de reyes, de Dios mismo. Y en estos dos capítulos que hemos leído, el 8 y el 10, vemos cómo Dios comienza a cumplir este pacto con David, y el reino se va extendiendo. Dios comienza a cumplir este pacto al darle victorias a David a donde quiera que iba. Mira la frase que se repite en el versículo 14, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Pero también el versículo 6, Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. La frase se repite, eso es importante, nos está diciendo, Dios daba la victoria a David por donde quiera que iba. Pero no nos tenemos que quedar ahí. Vale, eso es lo que pasó en la historia, pero ¿cómo se aplica esto a nosotros? ¿Cómo se aplica esto a nosotros? Pues muchas veces parece que todo está perdido en nuestra vida como cristianos. Muchas veces parece que el diablo, el mundo, sus agendas que tienen, pues parece que nos van ganando por goleada. Parece que la remontada es imposible. Parece que a veces que cuando caemos una vez y otra en el mismo pecado, parece que, ¿qué vamos a hacer? Parece que el mundo, el diablo está ganando. A veces testificamos y parece que a nadie le interesa la salvación en Cristo, a nadie le interesa la Biblia. Y podemos pensar, Señor, vamos perdiendo. Señor, estás perdiendo la batalla y nosotros también como tu pueblo. Pero Dios quiere que podamos y debemos recordar ese último versículo que hemos leído en el Salmo 60, que en Dios haremos proezas, no en nosotros, no por mí y por mis méritos, sino en Dios. Dios quiere recordarnos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8 dice eso. Y lo que queremos recordar, si no recuerdas otra cosa,
queremos recordar que Dios le va a dar a Cristo la victoria, vaya donde vaya. Nosotros solo tenemos que seguirle a donde nos quiera llevar. Recuerda eso. Si no recuerdas otra cosa, recuerda eso. Dios va a darle a Cristo la victoria allá donde vaya. Nosotros solo tenemos que seguir a Cristo. Solo tenemos que seguirle a Él. A veces parece que vamos perdiendo. A veces parece que todo es en contra nuestra, como decía Jacob. Pero recuerda, Dios le da grandes triunfos a su rey. Ese rey aquí era David, pero que nos hablaba del rey de reyes que vendría, que es Cristo. No es que nosotros ganemos la victoria, seguimos al que nos da la victoria, que es Cristo. Ahí en la cruz es donde Él ganó la victoria total sobre el pecado. Hoy queremos ver las victorias del rey, hablando históricamente de David, pero hablando del rey de reyes, de Cristo. Y estos dos capítulos son curiosos porque en el capítulo 8, en primer lugar, vamos a ver un resumen general de las victorias del rey. Eso es lo que aparece en el capítulo 8, un resumen general de las victorias del rey, y en el capítulo 10 veremos un relato detallado de una victoria del rey. En primer lugar se nos da en el capítulo 8 un resumen de estas victorias, pero luego en el capítulo 10 es como que hace zoom, cuando tienes una foto así en grande, con mucha calidad, y hace zoom y ves un detalle. Pues eso es lo que hace aquí el autor. Entonces, en primer lugar, vamos a ver un resumen general de las victorias del rey, capítulo 8. Y en primer lugar vemos vemos la expansión por estas victorias. La expansión por estas victorias. Dios le dio victoria por todos lados. Versículo 1, los filisteos, ese gran enemigo que siempre tenían esa lucha, estaban al oeste de Israel. Israel estaba aquí, pues al oeste estaban los filisteos. Y leemos ahí en el versículo 1 que Dios da la victoria. David los somete, toma una ciudad de los filisteos, que dice aquí Metec Ama, pero era la ciudad de Gat, la ciudad principal, la toma. Los filisteos ahora son siervos de Israel por este tiempo. Versículo 2, habla de los moabitas. Los moabitas eran descendientes de Lot. ¿Os acordáis de Lot y Abraham? Abraham y su sobrino Lot. Pues un descendiente de Lot eran los moabitas. Y vemos aquí que David los derrota en batalla. Después hay algo peculiar y no se sabe exactamente qué quiere decir el texto, pero creo que el texto en el versículo 2 dice que lo que hace David es que mata a los más altos y a los más fuertes, y a los demás los hace sus siervos. Eso significaba que ahora tenían que pagarle impuestos. Los moabitas estaban al este de Israel, así que vencen a los que están al oeste, los filisteos, y a los del este, los moabitas. Ahora, versículos 3 y 4, vemos que vencen a los de Soba. Los de Filistea se llamaban filisteos, los de Moab se llamaban moabitas, los de Soba no sé cómo se llamaban, los sobaos, no lo sé, pero se llamaban los de Soba, lo vamos a dejar ahí. Y estos estaban al norte de Israel, y Dios le da la victoria. Aparece un rey aquí que se llama Hadad-Ezer. David lo vence, es curioso, en el río Éufrates. Si tienes en tu Biblia unos mapas y ves el mapa de Israel, nunca aparece el río Éufrates. Es como que está demasiado lejos, pero cuando Dios le dio la promesa a Abraham de cómo sería su reino, o la nación de Israel, le dijo, desde el río Nilo, de Egipto hasta el río Éufrates. Y vemos que esa promesa se estaba cumpliendo. Esto es la mayor expansión que tuvo Israel. David va, porque sabía que Dios había dado esta promesa hasta el río Éufrates. Dios lo estaba cumpliendo, y David aquí derrota a los de Soba, no sabemos cómo se llamarían, y captura también hombres. Ahora, cuando están en esta guerra, vienen otros a ayudar, los sirios, versículos 5 y 6, que también estaban al norte de Israel. Vienen a ayudar, David su ejército mata a 22.000, y David entonces pone una base, una guarnición israelita en Damasco, ahí en Siria, y los hace sus siervos, también tenían que pagar impuestos. Pero luego, versículos 9 y 10, hay otros que vienen, pero estos vienen en son de paz, los de Amat, que también estaban en el norte. Y el rey Toi envía a su hijo Joram. Estos eran enemigos del otro enemigo, entonces es como le dicen a David, si tú eres enemigo de mi enemigo, eso te hace mi amigo, ¿no? Entonces vienen en son de paz, saludan, bendicen a David, y nos dice ahí el versículo 13, así David ganó fama. Era conocido, era temido el reino de Israel por todo alrededor. Versículos 13 y 14, ahora se habla de los edomitas. Los edomitas estaban al sur de Israel. Así que fíjate,
Al oeste, los filisteos; al este, los moabitas; al norte, los de Soba, los sirios, los de Amat; y ahora al sur, los de Edom. Los de Edom eran descendientes de Esaú. ¿Os acordáis de Jacob y Esaú, que eran hermanos? Los de Edom eran descendientes. Y ya, en la misma muerte de Jacob, ya le dijo a Esaú: tu hermano reinará sobre ti. Y aquí se estaba cumpliendo esto. Jacob reinando sobre Esaú. Ya se estaba cumpliendo. Israel vence a los edomitas. Muchas profecías que Dios había hecho se estaban cumpliendo aquí. Dios da victoria a todos lados. Dios da victoria contra todos los pueblos. Y al pensar en esto, pensaba en un día cuando estemos en la presencia del Señor. Dios va a tener gente en el cielo de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Las victorias de Cristo no son solo para los judíos, sino se han extendido ahora para toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Esas son las victorias que ahora gana el pueblo de Dios, Cristo a través de su pueblo. Esta era la expansión de estas victorias, pero vemos también el botín de estas victorias. Se nos dice ahí que David toma unos escudos de oro de los siervos de Hadadezer, trae también muchísimo bronce. Encima, estos que vienen en son de paz le traen oro, plata y bronce. ¿Qué más podían darle? Ahora, ¿qué hace David con todas estas riquezas? Pues se hace a sí mismo un palacio, todo para mí, porque yo lo he ganado. No, mira lo que dice el versículo 11, los cuales el rey David dedicó a Jehová. Todo lo que nos da Dios, ¿para quién debe ser? Para Él, para Él. La Biblia dice que un día Dios nos dará coronas a aquellos que le hemos servido, la corona de justicia, la corona de vida. ¿Y sabes qué haremos? ¿Sabes qué haremos? No nos la pondremos y diremos en el cielo: mira mi corona, no. Echaremos nuestras coronas a los pies de Cristo. Todo es suyo, y David ya había aprendido eso aquí. Lo dedica al Señor. Esto nos hace ver que David, al contrario de otros héroes antiguos como Alejandro Magno o Julio César, David no buscaba su propia gloria. David buscaba la gloria de Dios. Ahora, algo curioso aquí. David todo esto lo dedica a Jehová. Hemos leído antes, hace unas semanas, que cuando se encontraba dioses falsos de estas naciones, los quemó. Y el comentarista Matthew Henry dice: David quemó sus dioses de oro, pero sus objetos de oro los dedicó a Dios. Así, en la conquista de un alma por la gracia del Hijo de David, de Cristo, lo que se opone a Dios debe destruirse. La concupiscencia debe crucificarse, pero lo que puede glorificar a Dios debe dedicarse y su naturaleza alterarse. Dios, cuando nos salva, quita todo lo que no le agrada. Eso fuera tiene que ir. Pero aquello que hay ahí, que puede redimirse, que puede alterarse, aquellos dones que Él nos ha dado, los dedica para Él. Este era el botín de las victorias y así debemos hacer como David, dedicarle a Dios lo que Él nos da. Ahora, el gobierno en estas victorias también lo vemos ahí. Nos dice ya el versículo 15 que David reinó sobre todo Israel y David administraba justicia y equidad. Vemos que reina sobre todo Israel. No está reinando solo para los ricos, ¿no? Hay muchos gobernadores que reinan así, para los ricos. Hay otros también que lo hacen justo al revés, algunos, para los pobres y a los que tienen un poco más, paso de ellos. David no hacía acepción de personas. No reinaba solo para su familia, para beneficiar a mi familia, para beneficiar a mi tribu, para beneficiar a la capital. No, reinaba para todo Israel. Y así reina también Cristo. Y es más, la invitación del Evangelio dice: para que todo aquel que en Él cree. No es para los judíos o para los gentiles, no es para los que han nacido en familias cristianas, no es para que todo aquel que en Él cree. Así es la invitación del Evangelio. David reinaba sobre todo Israel. No hay acepción de personas para con Dios. Y también David reinaba con justicia. Nos dice ahí que administraba justicia, equidad. Eso habla de derecho. Y eso nos habla de Cristo. Él un día vendrá a traer justicia a este mundo. Pero también había oficiales en su gobierno. David no gobernaba solo, se daba cuenta de que en la multitud de consejeros está la sabiduría. En el tiempo de Saúl solo nos nombra que tuviera a Abner como general. Pero aquí David habla de los escribas, de los cronistas, habla de dos generales. Está Joab como general, pero luego está también Benaía
como jefe de la guardia. Esos cereteos y peleteos podrían ser la guardia del rey, la guardia real. Los hijos de David también estaban allí. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Ahora, viendo todo este capítulo, primero quiero hablar de una explicación de estas victorias y después haremos una aplicación. Capítulos así en la palabra de Dios muchas veces reciben ataques. Alguno diría, mira, 18.000 muertos en Edom, 22.000 muertos de los sirios. Luego habla de los moabitas, cómo los hace tender en el suelo y mata a muchos de ellos. ¿Y esto qué es? Y encima leemos que es Dios el que le estaba dando la victoria. No era David que quería ser No, es Dios el que le estaba dando la victoria. Ahora, Dios le había dicho a David, tú eres un hombre de guerra, por supuesto. David era un hombre de guerra, pero era Dios el que le estaba llevando a hacer esto. David estaba haciendo lo que Dios había dicho que hiciera, como hemos visto en el versículo 6 y 14. Dios había prometido esto a su pueblo y Dios daba la victoria por donde quiera que iba. Y algunos atacan el cristianismo, atacan la Biblia y dicen, mira, ese Dios de amor del que me estás hablando, que le daba la victoria a David, tantos muertos, ¿qué Dios más cruel es ese, no? Y vemos aquí, en este texto, la severidad de Dios. Sí, Dios es un Dios severo. Dios es un Dios bondadoso, pero también es un Dios justo y severo. Y no nos olvidemos, estos moabitas, amonitas, sirios y los otros pueblos eran naciones pecadoras. Dios estaba juzgando a naciones pecadoras. Los registros históricos que leemos de estos pueblos nos muestran que eran pueblos entregados por completo al pecado. Había muchísima crueldad en estos pueblos, mucha violencia, muchísima inmoralidad sexual, adulterio, prostitución, homosexualismo e incluso bestialismo. Pero una de las peores costumbres que tenían era la de los sacrificios humanos. Muchos de estos dioses tenían figuras hechas con los brazos así, y ahí ponían a los niños para sacrificarlos a estos dioses. ¿Os suena? ¿Os suena a algo moderno que se hace? Algo muy parecido como es el aborto. ¿Cuántos ateos y agnósticos hay hoy que dicen que Dios más malvado, que mandaba matar y que le daba a David la victoria para matar a gente de estas naciones? Ese es el Dios de amor que me hablas, pero es curioso que son esos mismos incrédulos que pueden ahora mismo juzgar a Dios por un terremoto. Es decir, ¿cómo Dios puede permitir esto? Pero luego esos mismos incrédulos cierran los ojos cuando ven y cuando escuchan de la maldad del aborto, por ejemplo, que se descuartiza, se mata, se asesina a los bebés en el vientre, eso no pasa nada. Y nos metemos con Dios por sus planes. Nosotros no tenemos nunca que juzgar lo que hace Dios. Dios hace y deshace como a Él le place. Y nosotros no entendemos, pero tenemos que saber que Dios es un Dios amoroso. Dios es un Dios amoroso. Además, cientos de años antes, Dios estaba teniendo ya paciencia con estos pueblos. Dios había prometido dar esta tierra a Abraham. Más de quizá 500, 600 años, quizá más, 800 años antes. Dios había prometido dar esta tierra a Abraham, pero Dios le dijo a Abraham, aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Estos pueblos tan depravados, Dios los podría haber juzgado a la primera. Pero Dios aguantó cientos y cientos de años hasta que llegue a su colmo, hasta que llegue hasta aquí arriba, dijo Dios, por decirlo así, hasta que llegue la maldad del amorreo hasta aquí. Dios había sido paciente, no queriendo que perecieran, sino que procedieran al arrepentimiento. Y además, en bastantes casos, encontramos incluso que tuvieron testimonio. ¿Os acordáis de la familia de Noemí? ¿Cómo fueron a los moabitas? Ellos habían sido un testimonio a estas familias. Y Dios había tenido misericordia, por ejemplo, de una persona como Ruth. Ruth era moabita. Y Ruth salió de ese mundo de maldad para venir a refugiarse a los pies del Altísimo. Nos dice la palabra de Dios. Dios había sido paciente, les estaba dando tiempo y habían escuchado el testimonio. Y es más, muchas de estas naciones, Dios y el pueblo de Israel, siguiendo lo que Dios le había dicho, ofrecían paz. Venid y haced paz con nosotros, pero muchas de estas naciones no querían. Buscaban atacar al pueblo de Dios. También se dice, por ejemplo, en Moab,
que los padres de David, leemos que los padres de David se habían refugiado en Moab. La bisabuela de David era Ruth, la moabita que había salido de Moab. Los padres de David fueron a refugiarse en Moab. Ahora, no nos lo dice la Biblia, pero la tradición judía dice que los padres de David, Isaí y su mujer, fueron asesinados allí en Moab. No lo sabemos con certeza, pero podría ser, eran pueblos malvados. Y en la mayoría de estas guerras Dios estaba trayendo, en esta guerra Dios estaba trayendo juicio sobre estos pueblos malvados. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nosotros? Pues tenemos que darnos cuenta al leer estas historias del Antiguo Testamento, que hay una diferencia entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Aquí había un reino terrenal, el pueblo de Dios era una nación física, como nación hebrea, tenían sus leyes civiles, sus reyes, sus capitanes, etc. Sus enemigos eran las naciones que les rodeaban. Y estas historias están rellenas de batallas, de expansiones, etc. Dios había prometido que en ese tiempo les daría un reino físico, una tierra que iba desde el Nilo hasta el Éufrates, pero ahora estamos en el nuevo pacto. Ahora hay un nuevo pacto en el que como iglesia cristiana somos el pueblo de Dios del nuevo pacto. Y Cristo no vino a traer un reino terrenal, sino un reino celestial. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. La iglesia es un reino espiritual. Pablo nos dice que ahora no luchamos con armas carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, dice Pablo, no son físicas, 2 Corintios 10:4. No vamos por ahí conquistando y evangelizando, como la Iglesia Católica ha hecho por mucho tiempo, con la espada. No, vamos con la otra espada, con la espada que sí que convierte. Ayer mismo hablaba de que alguien fue a Jaén y estaba viendo una de las catedrales, iglesias ahí, e informaban de cómo a los musulmanes, en el tiempo de la Reconquista, los metían en la iglesia católica y si no se convertían, los sacaban y los mataban. Y los que se convertían en España se llamaban moriscos, que se habían convertido al catolicismo. Ahora, la evidencia muestra que todos ellos en secreto practicaban el Islam, pero decían que se habían convertido al cristianismo. La espada no es la manera que Dios ha puesto, que Cristo puso para que el Evangelio, el reino de Dios se extienda, sino la palabra. No son armas carnales, sino son armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas? Derribando argumentos y toda orgullo o altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esas son las armas con las que luchamos, armas espirituales, porque el reino de Dios es un reino espiritual. Los enemigos del cristiano no son físicos, no son personas de carne y hueso. Dice Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne en Efesios, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cómo es la armadura del cristiano? ¿Es física? No. Dice Efesios 6, es espiritual. Es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe. No es física, es espiritual. Y así debemos luchar. ¿Cómo son las victorias de Dios ahora? No son físicas, no estamos luchando y conquistando países con la espada o con tanques. No. No son victorias con caballos y espadas, ni tanques, ni cazas. El reino de Dios no gana terreno con la fuerza humana. Eso es lo que intentó la Iglesia Católica, eso es lo que intentó también el Islam, no, con las cruzadas y todo eso. No son victorias en las que se habla de números, muchos también caen en hablar de números. Cuantos más números haya son victorias. No, la victoria es espiritual. No son victorias en las que se hable de riqueza o de botín. No, las riquezas son riquezas espirituales. Las victorias del cristiano son victorias contra la carne que arrastramos, contra el pecado que nos rodea, contra la tentación. Esas son las victorias que tenemos que ganar. Luchamos para no caer en el pecado. Como Pablo, crucificamos la carne con sus pasiones y deseos, no con penitencias y azotes. No, eso va a hacer poco, muy poco, sino con negarle a nuestra carne lo que nuestra carne pide. Velamos y oramos para que no entremos en tentación, y así luchamos, y así hacemos proezas. En Dios haremos proezas espirituales. Son victorias también contra el mundo, contra sus filosofías, contra sus ideas. En esas victorias derribamos argumentos falsos de la religión falsa, del ateísmo, de la incredulidad, y contendemos por esa fe dada una vez a los santos. Esa es la manera de tener la victoria y de luchar.
Son victorias también contra el diablo, en la que, de una manera muy especial, le robamos a sus rehenes. El diablo tiene presos a todos, cautivos, y al evangelizar, al predicar el evangelio, le robamos al diablo sus rehenes, ganamos a otros para Cristo. El evangelio a través de nosotros lo hace, mejor dicho. Los pecadores están atados. ¿Cómo ganamos la victoria? Predicando el evangelio y robándole a Satanás sus rehenes. Esas son las victorias que gana y que debe ganar el pueblo de Dios. En Dios haremos proezas. Cristo va a tener la victoria. A donde quiera que vaya, nosotros solo tenemos que seguirle. Eso es el resumen que se nos da aquí. En un capítulo se nos da un resumen de muchísimas de estas victorias. Aunque esté en poco el versículo, seguramente estas victorias quizá llevaron meses, llevaron mucho tiempo, pero aquí se nos da en un relato corto. Ahora vamos al capítulo 10, nos falta el tiempo, pero vemos aquí un relato detallado, en segundo lugar, de una victoria del rey. Hemos visto un resumen y ahora vemos un relato detallado de una victoria del rey. Y vamos a ver cómo actúa el enemigo. Aquí el enemigo eran los amonitas, que también eran descendientes de Lot. Lot tuvo 2 hijos, uno se llamaba Moab y otro era el de los moabitas y Amón de los amonitas. ¿Cómo actúa el enemigo? Vamos a ver cómo actúa el enemigo de Israel y nos habla también de cómo actúan los enemigos de Cristo. Primero desconfían, versículo 3. David ahí ha actuado con misericordia, según nos dice, David había recibido misericordia de este rey amonita en el pasado, no sabemos cuándo fue, pero recibió misericordia y dice, pues voy a dar misericordia. Manda a sus siervos David con buenas intenciones para consolar al rey nuevo por la muerte de su padre. Estaba pasando por un tiempo difícil este rey, pues David lo manda a sus siervos, seguramente con regalos, para consolarle. Y no son bien recibidos. Aunque iban con buenas intenciones, el enemigo desconfía. ¿Sabes qué? El ladrón piensa que todos son de su misma condición. Este rey desconfía y dice, no puede ser que me envíen siervos para ayudarme, para consolarme, no puede ser. ¿Sabes qué? Muchas veces vamos con el evangelio, predicamos el evangelio, que va a salvar el alma de las personas, que va a ayudar a la gente, le hablamos de la consolación que hay en Cristo y desconfían. No puede ser. ¿Cuántos desconfían de la compasión de Cristo y del Evangelio? ¿Cuántos dicen, me parece demasiado fácil para ser verdad? No, eso es demasiado fácil. Como Amán o Naamán, ¿os acordáis? El sirio Naamán, que vino a Eliseo para su lepra, y Eliseo le dijo, lávate en el Jordán y serás limpio. Y él decía, no, eso es demasiado fácil. Eso es demasiado fácil. Y viene el Evangelio diciendo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y decimos, no, es demasiado fácil. Y desconfiamos de Dios. Desconfiamos del poder de Dios. ¿Solo creer y Él me recibe? No. Seguro que ahí habrá alguna segunda intención. Seguro que si recibo a Cristo me va a hacer daño. No me creo que alguien pudiera morir por mí. Demasiado bonito para ser verdad. El enemigo desconfía de la palabra de Dios. También el enemigo desprecia. Vemos eso en el versículo 4. Estos enemigos hacen algo feísimo, feísimo, para despreciar a David y para burlarse de él. Sabemos que en la cultura hebrea, pues la barba era clave, era muy importante, algo masculino, y que hacen cortarle la barba, pero no afeitársela sola, se la cortan por la mitad. Imagínate ir solo con esto de barba y todo sin barba, era una vergüenza. Y no solo eso, sino que la situación se pone aún peor, los dejan en ridículo porque les cortan sus vestiduras hasta las nalgas. En lenguaje coloquial ahora, los dejan con el trasero al aire. Algo ridículo y algo para burlarse de David. Cuanto más compasión estaba demostrando David, más lo desprecian. Así nos encontramos también. Como Cristo, cuando más compasión estaba mostrando por el hombre, más fue despreciado. Cuando fue más burlado, abofeteado y rechazado y despreciado, allí en la cruz, cuanto más compasión estaba mostrando. El enemigo desprecia al rey y a sus siervos. Y también, finalmente, el enemigo desafía. David los había tratado como amigos y ahora ellos tratan a David como enemigo. Deciden ser sus enemigos. Se dan cuenta de que han provocado a David, que se han buscado
problemas, así que llaman un ejército, pagan para traer mucho ejército. Yo me imagino si quizá no desde el principio ya querían buscar una guerra con David, quizá habían provocado esta guerra, no sé, pero incluso hacen una buena táctica. ¿Sabes que el mundo utiliza tácticas para atacar al pueblo de Dios? No van a veces como sea, es que tienen una táctica, una agenda para atacar al pueblo de Dios. Y vemos que una parte del ejército, los sirios, están en el campo escondidos, Israel llega para la ciudad donde les han planteado la batalla y se da cuenta que están rodeados. Tienen ejército detrás y ejército delante. ¿Qué va a hacer Israel? Y así muchas veces nos encontramos nosotros. El enemigo desprecia a Cristo, desprecia a la iglesia, el enemigo desconfía, el enemigo desafía y nos rodea. ¿Qué vamos a hacer? Muchas veces nos parece que son muchos más que nosotros. Parece que el enemigo nos tiene entre la espada y la pared. Pero recuerda, no estás solo. No estás solo. Primero tienes al Rey. Tienes al Rey contigo. Tienes a Cristo. Tienes al Rey de Reyes. Y después también recuerda, tienes al cuerpo de Cristo. Tienes el cuerpo de Cristo que son los hermanos. Cristo no te salvó como individuo y ya está. Cristo te salvó y te colocó en una comunidad de la que debes ser parte. Y los cristianos que van por libre no están obedeciendo el mandato de Dios. Así que mira cómo actúan los enemigos, pero cómo actúa el pueblo de Dios. Vemos aquí a Joab y Abisai, estos dos hermanos, cómo luchan. Y creo que hay, aunque estos sean hombres que vamos a ver que no tenían una pasión por Dios, pero creo que nos enseña un poco cómo luchaban. Primero vemos su responsabilidad. Se ayudaban mutuamente. Dice Joab a Abisai, cuando se dan cuenta de la situación en la que estaban, le dice, si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esa es la táctica que utilizan. Se ponen espalda con espalda. Yo me encargo de estos, tú con este ejército te encargas de aquellos. Nos dividimos el ejército, vamos a luchar espalda con espalda. Y creo que hay una ilustración preciosa aquí de cómo la iglesia y el cuerpo de Cristo, cómo el pueblo de Dios del nuevo pacto debe luchar contra los enemigos que tenemos. Hemos dicho, no son enemigos carnales, son enemigos espirituales. ¿Cómo debe ser la actitud de la iglesia? ¿Cómo debemos ser responsables? Pues con ayuda mutua. Servir a Dios es luchar la batalla cristiana con los enemigos que tenemos enfrente, pero luchar al lado de nuestro hermano, como cogidos con él, así luchar contra los enemigos. No luchas solo, acuérdate de eso, no luchas solo la batalla cristiana. Luchas, sí, eres responsable, sí, pero luchas con un ojo para ayudar a tu hermano. Cuando tu hermano cae, no dices, venga, uno menos, fuera, venga, vamos a seguir luchando. Uno menos, no. Cuando tu hermano cae, estás dispuesto a parar un poco y ayudar a tu hermano a recuperarse. Muchas veces vemos justo lo contrario. Ay, ¿cómo voy a ayudar yo a mi hermano con todo lo que tengo yo? Tengo el enemigo enfrente. Yo estoy luchando contra los sirios. Yo estoy luchando con este problema. Tengo este problema en mi casa. Tengo este problema con las finanzas. Tengo este problema de enfermedad. Tengo este problema. Yo no puedo ayudar a mi hermano. Yo ya tengo suficiente con lo que tengo delante. Pero Joab y Abisai, como hermanos que eran, y así debería ser en la iglesia, somos hermanos todos. Joab y Abisai se iban a ayudar el uno al otro. Si yo cayere, tú me ayudas. Si tú caes, yo te ayudo. Así debemos luchar en el ejército cristiano. Gálatas 6, versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, echadlo de la iglesia. No dice eso. Dice, vosotros que sois espirituales, quitároslo de encima para seguir luchando mejor. No, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ayuda a tu hermano cuando él cae, porque quizá tú eres el siguiente que va a caer y necesitarás la ayuda de tu hermano. Y luego dice Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Que tu escudo no solamente sirva para protegerte a ti mismo, tu escudo también sirva para proteger a tu hermano. Que estemos pensando en ayudar a nuestros hermanos. Así luchaba el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y es una ilustración buena de cómo deberíamos luchar también la batalla cristiana. Había ayuda mutua, pero también, por supuesto, había esfuerzo. Mira lo que le dice Joab y Abisai.
en el versículo 12, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Había esfuerzo, había esfuerzo. Ahora, entendemos aquí que estos dos hombres, Joab y Abisai, vamos a ver luego más de su vida, eran dos hombres que sí tenían mucha pasión por su pueblo, mucha pasión por Israel, muy patrióticos, ¿no? Mucha pasión por la iglesia, está en mi iglesia, pero tenían poca pasión por Dios. Ese era el problema de estos hombres. Es curioso que nombran, me esfuerzo por las ciudades de nuestro Dios, por Israel, pero no dicen me esfuerzo por Dios. No dicen eso. Pero la batalla cristiana sí que requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo, pero nuestro pensamiento debe estar no como sino esfuerzo por Dios, por lo que Él ha hecho, por quién es Él, por qué Él lo merece, porque Él es nuestro Señor. Así que vemos la responsabilidad que había. Y como cristianos tenemos responsabilidad de ayuda mutua y de esfuerzo. Pero vemos también que no solo había responsabilidad, había confianza. Y me encantan las últimas palabras de Joab a Abisai, que le dice, y haga Jehová lo que bien le pareciere. ¡Wow! ¡Wow! Y haga el Señor lo que bien le parezca. Cristiano, hijo de Dios, debemos trabajar para Dios, pero también debemos descansar en Dios. Debemos trabajar para Dios, pero también descansar en Dios. Eres responsable, sí, pero también Dios es soberano, sí. Y estas dos verdades deben ir siempre juntas. Somos responsables, pero Dios es completamente soberano. Eso es por lo cual Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y la gracia no es solamente para descansar en ella, pero también para esforzarnos para vivir en esa gracia que es en Cristo Jesús. Dice que haga el Señor lo que bien le pareciere. Luchamos por el Señor, oramos para que Dios traiga almas, vivimos para el Señor, pero también descansamos. Cuando llegan las dificultades, ¿qué debemos hacer? Trabajar, pero confiar y decir que haga el Señor lo que bien le pareciere. No podemos forzar a Dios a hacer nada. Ni nuestro esfuerzo, ni nuestras oraciones, ni nuestra fe no le fuerzan el brazo a Dios para hacer nada, sino que debemos decir, yo me voy a esforzar en el Dios que me da las fuerzas, yo me voy a esforzar en lo que Dios me manda en su palabra, yo voy a trabajar y que haga Dios lo que Él quiera. Como dijo el Señor Jesucristo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchas veces cuesta. Yo voy a orar para que tú traigas liberación, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ya para acabar, vemos ahí, hemos visto cómo actúa el pueblo de Dios, cómo actuaban los enemigos. Y ahora lo que pasa al final es cómo actúa el rey. Al final leemos en estos versículos que llega David y trae la victoria final. Aquí hay una victoria parcial de Joab y Abisai, y después llega David y ya trae la victoria final contra los amonitas. ¿Y sabes qué? Llegará un día cuando vendrá Cristo. Anticipamos esa venida de Cristo. Ahora es el tiempo de la gracia, pero un día vendrá Cristo y ya no habrá más tiempo de salvación. Ya se acabará la oportunidad y leemos que Cristo vendrá un día y vendrá a juzgar. Y la batalla sí que entonces será física. La batalla entonces ya no será espiritual, sino será ahora una batalla real, que Cristo vendrá. En realidad habrá poca batalla, porque Él vendrá y traerá juicio. Dice Apocalipsis 19, 11 al 18. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y mira lo que hace, con justicia juzga y pelea. ¿Os acordáis de lo que hacía David? Administraba justicia. Pues Cristo vendrá y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Su nombre es el Verbo de Dios. Viene también con todos los santos, millares de millares, en Apocalipsis 19. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y después ve a un ángel que dice a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres esclavos, pequeños y grandes. El juicio de Dios viene. El rey va a venir.
El Rey va a venir y va a ganar la victoria, estate seguro de eso. Aunque veamos ahora el pecado avanzar, el mundo lograr las leyes que ellos quieren, vemos como nuestra carne incluso nos tienta y muchas veces caemos, vemos todo esto. Pero estate seguro de que Cristo viene y viene a reinar. La victoria solo está en Cristo. Si no le conoces, estás en el lado de los enemigos de Dios. Estás en el lado más peligroso, porque cuando Apocalipsis 19, si ocurriera mañana, tú estarías en aquellos contra los cuales Cristo vendría a luchar. Tú estarías con aquellos contra los cuales Cristo vendría a descargar su ira. Yo no quiero estar ahí. Pero si has creído en Cristo, entonces le seguirás a Él. Entonces vas a poder tener la victoria que Él gana por nosotros. Porque recordad, Dios le va a dar a Cristo la victoria a donde quiera que vaya. Lo que tenemos que hacer nosotros es seguir a nuestro capitán. 1 Corintios 15:57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la victoria que debemos buscar. La victoria está en Cristo. La victoria va a ser del Rey. Aunque el mundo ruja, aunque los príncipes y los gobernadores, los presidentes y los ministros no quieran saber nada de Él, Dios va a darle la victoria a su Rey. Grandes triunfos da a su Rey. ¿En qué lado estás? Y si estás en el lado de Cristo, ¿estás confiando en esa victoria que Él ha hecho? No importa las circunstancias, muchas veces son muy dolorosas, pero Él da la victoria. Él hará lo mejor siempre. Él hará lo mejor. Y como dijeron estos hombres, voy a luchar, pero haga el Señor lo que bien le parezca. ¿Cuánto nos cuesta esas palabras? Sí, Señor, voy a luchar por ti, pero no depende de mí. Haz, Señor, lo que bien te parezca en mi vida.